Buenas tardes, gracias por darme el privilegio de presentar a Iván Aranda. A ver, unas pocas palabras. Cuando yo leo en los diarios que se considera que Argentina es rica porque tiene litio, en general yo diría que estamos recorriendo, si no hacemos un cambio de paso, el viejo esquema agroexportador, es decir, ¿se acuerdan que exportábamos lana e importábamos casimires? El litio no representa una riqueza en sí mismo, sino que puede representar una riqueza si le adjuntamos tecnología. Y en este sentido me interesa mucho lo que nos va a contar Iván, y paso a presentarlo. Iván tiene una maestría en química en el 2002 de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una maestría en Ingeniería de Materiales en el 2005 en la Complutense de Madrid y de un extensísimo currículum. Quiero resaltar dos puntos. Él diseñó la estrategia para el desarrollo de la industria boliviana de baterías de litio a través de un aporte del Banco Central de Bolivia de 400 millones de dólares. Esa estrategia nos resulta importantísima, conocerla, entenderla, pensar en ella. Y después diseñó, instaló y puso en marcha, comisionó en Bolivia, la primera fábrica de baterías de ion litio que se instaló en Sudamérica. Ha tenido otros logros también, después posteriormente en Europa, etcétera, pero bueno, yo creo que es central para nosotros la experiencia boliviana que transformó los solares y el litio en una posibilidad de desarrollar riqueza para Bolivia. Bueno, interrumpida, obviamente. Entonces, sin más y sin sacarle tiempo, Iván, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten un segundo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tan amable presentación. Gracias también a la Fundación Innovate y al CONICET por invitarme a compartir con todos y todas esta jornada. Bueno, yo lo que voy a contar, como bien ha comentado Eduardo y Federico, es un caso muy concreto que va a estar muy relacionado en realidad con lo que ha presentado Marcelo en la presentación anterior. En realidad yo lo que voy a contar es el caso de la planta de baterías de litio que se instaló en Bolivia y un poco voy a intentar centrarme en esa parte inicial, es decir, si Marcelo ha contado lo que pasó después de 2014, yo voy a contar un poco lo que pasó antes, ¿no? Para, bueno, pues para ver, dar algunas ideas y algún aporte sobre cómo Bolivia avanzó en este proceso de industrialización. Bueno, lo que voy a plantear es primero una hipótesis, luego voy a explicar digamos, las herramientas metodológicas de las que me voy a dotar para la exposición. Luego hablaré, el núcleo de la presentación va a ser lo que he llamado la apertura de la caja negra, entendiendo por esto ese proceso en el cual se pasa de que no hay, en realidad hay una idea de un proyecto y eso se transforma en efectivamente la planta piloto de baterías de litio y finalmente pues haré algunas conclusiones a modo de cierre. Bueno, en cuanto a la hipótesis, como no podía ser de otra forma, es que es posible desarrollar una industria de alto valor agregado en torno al litio. Bueno, yo creo que se han mostrado ya evidencias de que se va en la buena dirección. Y bueno, simplemente mencionar esto, creo que es algo que se ha contado, bueno, tanto en las presentaciones que me han precedido como en la jornada de ayer, algunos elementos, ¿no?, sobre qué es lo que implica, digamos, el que se realice esta hipótesis, ¿no? Bueno, hay una oportunidad clara, ¿no?, que es todo el tema del modelo energético ya exhausto, ¿no?, en base a combustibles fósiles, todos los problemas medioambientales que esto conlleva. Por otra parte, las aplicaciones litiointensivas están en fase de despegue, es decir, vehículos eléctricos, temas de electrificación renovable. Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que son sectores con muy buenas perspectivas desde el punto de vista económico
y precisamente el almacenamiento es una clave en esta transición ecológica, es decir, el hecho de poder almacenar la energía generada con fuentes renovables, ¿no? Y poder consumirla más tarde es uno de los pilares centrales de esa transición energética y eso evidentemente comporta una oportunidad para lo que estamos hablando aquí. En cuanto a la viabilidad, bueno, ya se ha comentado, ¿no? La reserva, 2/3 de la reserva mundial del litio está en la región de América Latina, existen tecnologías disponibles, quizá los niveles de inversión se podría decir que son razonables, bueno, esto es algo muy, digamos, cualitativo, pero yo creo que cuando estamos hablando de una estrategia a nivel de estados, a nivel de políticas públicas, yo creo que se podría afirmar que los niveles de inversión son razonables. Y desde el punto de vista de los impactos que generaría este desarrollo industrial, pues bueno, hay temas muy relevantes como puede ser temas de pobreza energética, soberanía energética y científico-tecnológica, soberanía sobre los recursos naturales y, en definitiva, el desarrollo económico y social en base a un modelo energético sostenible, ¿no? Bueno, en cuanto a la metodología que les comentaba, bueno, yo me voy a mover, ¿no? En un marco paradigmático interpretativo basado en la observación participante. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que les voy a contar es la experiencia que, bueno, que tuve la suerte de vivir en primera persona. Tuve la oportunidad de participar en esa etapa de diseño e implementación de la planta piloto, por lo cual me siento profundamente agradecido y, bueno, y orgulloso de ello, ¿no? Y, bueno, agradecido porque se depositase la confianza para poder impulsar este proyecto, ¿no? La forma en la cual lo voy a exponer a continuación es a través de un recorrido cronológico por las diferentes etapas que tuvo el proyecto, ¿no? Empezando por la parte de conceptualización y diseño, que le llamaba así, que corresponde a los años 2009, más o menos 2011, luego una etapa en la cual se seleccionó la tecnología y luego una tercera etapa que concluye en el 2014 con el arranque de la planta. Luego, si bueno, me queda tiempo, haré algunos comentarios respecto a los resultados y el cierre, pero bueno, creo que en esto ya hay, vamos, la exposición anterior ha sido autoexplicativa. Bueno, pues entonces comenzamos. Primero hablaré de unas condiciones de partida, creo que esto es muy importante, ¿no? Es decir, antes de que arrancase el proyecto en 2009, ya había, digamos, habían ocurrido cosas antes, ¿no? Y cosas que son importantes de mencionar porque esta yo creo que es la idea, un poco, bueno, pues compartir cómo fue esa experiencia en Bolivia, que dio lugar a la implementación de esta ronda piloto, y qué elementos se pueden identificar como elementos clave, ¿no? Que contribuyeron o que sustentaron la materialización del proyecto, ¿no? En primer lugar, creo que hay un elemento muy importante que es que hubo una complicidad entre las fuerzas sociales y las fuerzas políticas. La propuesta de industrialización del litio fue una propuesta que vino de abajo arriba, es decir, fueron los pueblos originarios de la región nucleados en la FRUTCAS, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, los que elevaron esa propuesta al gobierno del presidente Evo Morales en aquel entonces. Ante esa demanda, la respuesta del gobierno fue recoger el guante y transformar esa demanda popular, podríamos decir así, en política pública, en cambios jurídicos, cambios normativos que de alguna forma anclaban la potencialidad, la contingencia del proyecto a una cuestión material, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en la Constitución Política del Estado, por ejemplo, se habla de promover prioritariamente la industria de recursos naturales, se habla de ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y además de esto ocurrieron hubo otros cambios normativos y otras, digamos, acciones importantes, ¿no? Como por ejemplo declarar reserva fiscal, devolver las capacidades productivas a la Comibol, que estaban suspendidas desde el año 1985 cuando empezó el periodo neoliberal en Bolivia. Y bueno, finalmente en la ley de minería y metalurgia, se explicita que la explotación y la comercialización del litio tiene que ser a través de una empresa pública 100% propiedad del Estado, ¿no? Esto es una parte muy importante, es, digamos, el armazón o más bien el pilar sobre el cual se sustenta el proyecto. Iván, se escucha un poco bajo, me parece, no sé qué opinan. Perdón, vale, vamos a ver si igual me acerco mejor, tal vez mejor así, igual...
¿Mejor ahora? Sí, sí. Vale, sí, perdón. Bueno, otro punto destacable es que hubo una correlación entre políticas explícitas y políticas implícitas. Es decir, no solo se desplegó una estrategia de industrialización, se presentó públicamente en el año 2010 la estrategia de industrialización de los recursos evaporíticos, y no fue una presentación de una estrategia así, tipo a bombo y platillo, con una vocación, digamos, de rédito político, como muchas veces ocurre. Esta estrategia de industrialización vino acompañada por debajo de unas políticas implícitas, es decir, vino acompañada de una financiación, de un compromiso, un mandato del Banco Central de Bolivia de dar un crédito para este proyecto a cargo del Tesoro General de la Nación, es decir, inversión del Estado para desarrollar este proyecto, una inversión comprometida de más de 1.000 millones de dólares para todo el proyecto de industrialización, desde la fase extractiva hasta la fase de industrialización. También se puso a disposición del proyecto instrumentos como la creación de la Agencia Nacional de Recursos Evaporíticos, con una cierta independencia de Comibol para hacer, digamos, que los vicios, podríamos decir, administrativos fuesen de alguna forma suavizados gracias a esta nueva estructura. Pero, en definitiva, la base sobre la que se sustenta el proyecto y lo que, digamos, es, por lo menos en el caso de Bolivia lo fue, y creo que es algo que es interesante para la reflexión, una condición necesaria, que se respetó el principio de soberanía demandado por los pueblos originarios, que consistía en el control de las reservas. Eso es lo que permitió desplegar el proyecto. Creo que esto es importante. Esas eran las condiciones de partida en el año 2009. La primera etapa, el periodo 1, que yo llamaba la apertura de la caja negra, corresponde a la conceptualización, diseño y financiación. Esto, bueno, es una forma, digamos, de organizarlo y estructurarlo de alguna forma para que se entienda más o menos, ¿no? En lo concreto, lo que la gente, bueno, ya se ha hablado, ¿no? Y probablemente muchas de las personas estén al tanto. Dos elementos concretos del proyecto en Bolivia es un enfoque de escalado, es decir, previo a una etapa industrial, a pesar de ese compromiso de los 1.000 millones de dólares por parte del gobierno, se consideró empezar por una etapa piloto. Otra de los elementos importantes del concepto estratégico fue el proponer el desarrollo de la cadena de valor completa, es decir, producir carbonato de litio, materiales de electrodo y baterías, es decir, no solamente baterías, no solo carbonato de litio, sino enlazar toda la cadena de valor. Esto es un poco lo que se ve por fuera, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es compartir un poco con toda la asistencia qué es lo que había detrás, qué reflexiones hubo por debajo de eso para llegar a esta conclusión, a esto de un enfoque de escalado y la cadena de valor. Una forma de explicar esto es pensar en los significados en cuanto a valor que se le dio a las baterías en un principio, en esta etapa de diseño. Es decir, la estrategia en Bolivia lo que fue capaz de hacer es conjugar las diferentes dimensiones del valor que encierra las baterías. Entendiendo estas categorías del valor como valor de uso, valor de cambio y valor tecnológico. Con valor de cambio me refiero a mercancía, una batería simplemente como una mercancía comercializable en los mercados internacionales, con las perspectivas económicas que ya todos conocemos, ¿no? De proyecciones a futuro, etc. Pero además de eso, también las baterías son un valor de uso, es decir, sirven para satisfacer necesidades sociales. Y esto está vinculado a temas relacionados como la pobreza energética, esto está vinculado al concepto de soberanía energética. Es decir, si la soberanía es digamos, el derecho a ejercer la autoridad sobre un territorio, la soberanía energética es el derecho a ejercer la autoridad sobre los recursos energéticos. Y esto está vinculado con el mandato constitucional que venía por encima, ¿no? Entonces, eso es, digamos, este valor de las baterías también jugó un papel importante como criterio de diseño de esa etapa. Más aún, las baterías también se pueden entender como un valor tecnológico, es decir, las baterías son un artefacto capacitante, por llamarlo de alguna forma, intensivo en ciencia y tecnología, es decir, pueden servir para profundizar o para desplegar capacidades científico-tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, un poco de qué manera se conjugaron estas tres dimensiones, ¿no? Bueno, aquí hay un postulado, ¿no? Si la explotación del litio estuviera orientada a satisfacer necesidades sociales, soberanía energética, desarrollo de capacidades endógenas, y tiene que ser económicamente rentable, mínimamente sostenible, entonces
el Estado tiene que controlar la producción de los recursos y participar activamente en el desarrollo de la cadena de valor. De alguna forma, lo que se hizo en esta etapa conceptual fue traducir un mandato constitucional, un mandato político, en una propuesta técnica. Una forma digamos, de explicar esto, de contar esto, es decir, esta traducción, ¿no?, de estos fundamentos, ¿no?, de soberanía sobre los recursos, necesidad de impulsar el desarrollo de capacidades internas, de pensar en la funcionalidad social de la tecnología, es decir, de pensar más allá del mero valor económico que puede tener el comercializar baterías, que esto, y aprovecho este punto para decirlo, esto fue la solución que tomó Bolivia, o sea, es decir, fue el camino que tomó Bolivia, que por supuesto no es el único, y yo lo que estoy haciendo es, bueno, simplemente compartiendo lo que se hizo allí, ¿no? Tal vez pueda haber otras soluciones. Lo que se hizo fue traducir ese mandato en una propuesta técnica. Para cumplir con ese mandato es necesario que el litio de los salares tiene que ingresar en las baterías que se produce en Bolivia. Esto se puede explicar de una forma también un poco más, digamos, más evidente y más explícita, ¿no? Es decir, realmente tendría sentido si se produce, si Bolivia produce carbonato de litio, ese carbonato de litio exportarlo, por decir, a China, para que se produzcan allí los materiales catódicos, importar ese material catódico y producir en Bolivia baterías. Pues, bueno, eso es yo sé que estos son debates, que también es parte de lo que pretendo hacer en esta presentación, son debates que están encima de la mesa y, bueno, yo aquí quiero plantear cuál fue la solución que dio Bolivia. La respuesta que dio Bolivia a eso fue que es que no tiene sentido, o sea, es decir, el litio del Salar de Uyuni debe entrar en las baterías, si no da igual hacer baterías de litio que hacer cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, tiene que haber un encadenamiento productivo y eso es lo que le da potencia al proyecto en sí y a la potencialidad de desarrollo del mismo, ¿no? Además, para cumplir con ese mandato y traducirlo en una hoja de ruta de carácter técnico, debe existir un control de la tecnología. Eso implica una necesidad de pilotaje. La situación del estado del arte en Bolivia en esta materia en el año 2009 era ciertamente limitado, es decir, nadie sabíamos demasiado sobre esta cuestión de baterías de litio. Entonces, pensar en saltar de saber poco sobre el asunto, más bien casi nada, a un proyecto de una escala industrial habría comportado una serie de riesgos relacionados con la apropiabilidad y el conocimiento. Entonces, bueno, aquí podemos poner el cierre al primer periodo. Con todo este discurso, digamos, esto se sustanció evidentemente o se concretó en documentos que fueron elevados a las diferentes instancias y se consiguió finalmente firmar un crédito concesional con el Banco Central de Bolivia en mayo de 2011. Aquí ingresamos a la segunda etapa. Esta fue la etapa de selección de la tecnología. Hasta este punto no se había realmente seleccionado una tecnología concreta, ¿no? Entonces, un poco esa forma de pensar en base a esas categorías del valor encerradas en las baterías de litio, un poco guió también este proceso de selección. Una de las preguntas que se planteó para seleccionar la tecnología, para ver hacia dónde avanzar, es cuál es el estilo sociotécnico a desarrollar. Aquí, un poco, el tema de este valor tecnológico cobró relevancia, realmente, en la parte de la selección de la tecnología. Si las baterías de litio son artefactos intensivos en ciencia y tecnología, potencialmente capacitantes que pueden desplegarse esas capacidades, puede servir el litio como instrumento para desarrollar capacidades endógenas en ciencia y tecnología. Aquí un poco la inspiración fue el pensamiento, una tradición de América Latina que a mí me parece muy interesante y muy importante recuperar en estos momentos, ¿no? Porque parece atrás en el tiempo, pero realmente fue muy importante este movimiento que duró durante 20, 30 años. Y esta escuela de pensamiento de América Latina que digamos, ocurrió, digamos, tuvo lugar en prácticamente todos los países de la región, reflexiones muy profundas en torno a la vinculación entre la tecnología y el desarrollo. Pues bueno, esta escuela de pensamiento planteaba la necesidad de desarrollar capacidades tecnológicas propias orientadas a fines concretos. Planteaba también la necesidad de adquirir capacidades de asimilación y manejo de la tecnología para adquirir la habilidad de agregar y desagregar paquetes tecnológicos. También hablaba de la estrategia de usar técnicas de retroingeniería para asimilar tecnología incorporada en procesos productivos y bienes de capital.
Y aquí hay una frase que me parece totalmente, que sintetiza ese pensamiento, que está abajo subrayada en naranja, y es que es una frase publicada en un libro de Cardoso y Paleto. Existe una relación entre el desarrollo económico-social de una sociedad y el desarrollo científico-tecnológico. Este fue el punto que se incluyó como criterio de diseño a la hora de seleccionar la tecnología. Es decir, no era cuestión de, digamos, seleccionar cualquier tecnología pensando exclusivamente en el dinero que se iba a ingresar, ¿no?, por la comercialización. No, previamente era necesario el apropiarse de esas capacidades tecnológicas. Este fue el enfoque. Una segunda pregunta que se planteó fue, ¿baterías para qué? También es una pregunta totalmente relevante a la hora de, evidentemente, seleccionar la tecnología, ¿no? Bueno, ahora por volver a este enfoque más a nivel de, digamos, de proceso histórico, en el año 2012 había 3 propuestas encima de la mesa, es decir, la financiación estaba comprometida con el Banco Central de Bolivia y había 3 propuestas para implementar plantas piloto en Bolivia, ¿vale? De estas tres propuestas, 3 ofertas que había, 2 eran de tecnología de punta, podríamos de alguna forma similar tecnología de punta con tecnología para vehículos eléctricos, por ejemplo, y otra de tecnología de segunda generación. Tecnologías, podríamos asimilarlo a almacenamiento estático a partir de fuentes renovables. Entonces, bueno, si nos paramos un poco a pensar qué es lo que implican esas 2 tecnologías, pues bueno, sí, parece que es muy chulo, ¿no? Tecnología para vehículos eléctricos, ¿no? Estar en la frontera del conocimiento y demás, pero bueno, bien, pero ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, una evidentemente es una tecnología en la frontera del conocimiento y otra es una tecnología madura. Y eso tiene implicaciones. En las tecnologías, en la frontera del conocimiento, la propiedad intelectual suele estar protegida, suelen ser tecnologías encapsuladas, podemos pensar en una planta totalmente automatizada, robotizada, partiendo, como decía antes, de un conocimiento, bueno, limitado en esa fecha, pensar en que era posible entender cómo funciona un robot, pues bueno, sin dudas bueno, parecía más complicado que una tecnología de segunda generación con equipos más sencillos y una tecnología, en definitiva, desagregable. Por tanto, la apropiabilidad en las tecnologías de punta, es mucho menor que en otra, y una no propicia el desarrollo endógeno de tecnología, mientras que la de segunda generación sí que propicia ese desarrollo porque es una tecnología más apropiable. En definitiva, más allá del dinero, que también lo he incluido aquí, por cierto, las ofertas de tecnología de punta eran del orden de 3 veces y 5 veces más costosas a nivel de inversión que la de segunda generación. Pero más allá de eso, porque además este no era tampoco el problema de Bolivia. Bolivia, como decía antes, tenía un compromiso de inversión del Estado de más de 1.000 millones de dólares para toda la industrialización y más de 400 para esta fase 3. Entonces, no era ese el problema. La selección vino por una cuestión de dependencia tecnológica. Se pensó que la tecnología de segunda generación podría propiciar de alguna forma o impulsar la soberanía tecnológica y la apropiación frente a la otra que generaría dependencia tecnológica. De aquí, bueno, una reflexión, tal vez frente al mito de la modernidad, no es necesariamente la última tecnología, la tecnología de punta en la frontera del conocimiento, la que mejor satisface las necesidades, ¿no?, de un determinado proyecto político. Entonces, bueno, simplemente aquí, eso, a modo de resumen de esta parte, se evaluaron las diferentes tecnologías y se llegó a la conclusión de que la tecnología de segunda generación, más allá del costo, como decía antes, cumplía mejor con esa combinación de factores, tanto como valor de cambio, como valor de uso, como valor tecnológico. Es decir, podemos pensar que tampoco es que esa tecnología de segunda generación implica que no tiene una salida comercial. Es decir, de hecho, probablemente a día de hoy, algo que no sabíamos en ese año 2011-2012, pero sí sabemos hoy que tecnologías para almacenamiento estático suponen un mercado que puede ser superior al de vehículos eléctricos, por ejemplo. Entonces, bueno, podemos decir que este segundo periodo se cerró con la contratación de una planta piloto, llave en mano, con un paquete tecnológico desagregable, un compromiso de transferencia de tecnología y libre de licencias. Es decir, esto estaba incluido en el contrato. Es decir, Bolivia compraba esa tecnología y en el contrato se incluía la transferencia completa de tecnología. Los técnicos de la empresa china
vinieron a Bolivia, estuvieron 2 meses durante el proceso de excavación haciendo una transferencia completa y luego 2 de ellos se quedaron por 6 meses más. Y una vez transferida la tecnología, los proveedores desaparecieron y la tecnología quedó en manos de Bolivia. Una parte también importante que quiero ahí puntualización señalar aquí también es que el objeto de la planta era la capacitación y la absorción de capacidades. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la planta no se, digamos, no fue un compromiso de generación de flujo de caja, que era lo que requería en aquel momento, por ejemplo, el Ministerio de Minería, lo que al final permitió que se implementase. Es decir, lo que defendió la gerencia de Vaporíticos fue decir, ¿cómo vamos a comprometer un flujo de caja con la incertidumbre que supone el implementar una tecnología que no se conoce? Eso fue un proceso duro, complicado y al final se consiguió. Y esto supuso un alivio para permitir que esa apropiación de la tecnología fuese realmente efectiva. En otras palabras, si hubiese habido un compromiso de venta inmediata en el año 2014 de generar un flujo de caja, todo lo que se ha podido desarrollar después y toda esa apropiación tecnológica probablemente no habría tenido lugar. Bueno, ahora pasamos a la tercera etapa. Hablamos de que, bueno, en el año 2012 se contrató, se firmó el contrato con los proveedores de la tecnología y se procedió a la etapa siguiente, que consistía en preparar las infraestructuras para alojar los equipos. Bueno, en este momento, es decir, se firmó ese contrato, pero todavía el sitio no estaba adjudicado. Es decir, todavía no se sabía dónde se iba a instalar la planta, ¿no? Para que vean un poco ahí el tipo de situaciones que hubo en algunos momentos, ¿no? Se firmó un contrato para instalar una tecnología y no se sabía dónde, ¿no? Pero bueno, por suerte, al poco de firmarse ese contrato, se indicó se anunció que sería La Palca, una localidad a 15 kilómetros de Potosí, sería el punto donde se instalaría la planta piloto y demás y otras infraestructuras vinculadas al desarrollo de la industrialización, centros de investigación, planta de materiales catódicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, según se conoció la noticia, se montó una fiesta en la cual bueno, pues la gente de las comunidades aledañas a La Palca vinieron. Aquí les he puesto una foto para que un poco vean el ambiente, ¿no? que se vivió en aquellos momentos, ¿no? Un poco esa, bueno, la ilusión y la felicidad de ver cómo en una zona evidentemente campesina se iba a instalar por demanda suya un centro de alta tecnología único en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, fue una excelente fiesta. Y bueno, aquí les pongo algunas fotos, ¿no? Para que simplemente, bueno, cómo estaban las infraestructuras. Arriba a la izquierda se ve cómo cómo era este galpón, que eran unos antiguos almacenes de esta planta volatilizadora de estaño, que era propiedad de Comibol, estaba detenida desde el año 1985. Entonces, bueno, se recuperó esta infraestructura y hubo unos trabajos de remodelación, etcétera, y acondicionamiento para instalar la planta, ¿no? Arriba a la derecha, la primera imagen que hay, si ven en mi ratón, se ve cómo era un galpón, un almacén, estos antiguos laboratorios, y bueno, pues hubo un trabajo de refacción y quedó la planta, pues bueno, como ven aquí, y bueno, básicamente como ven en las fotos que mostró Marcelo en la presentación anterior. Me gustaría en este punto también comentar algo respecto a algo conceptual, ¿no? Vinculado con esto de este valor tecnológico que aquí también cobró peso. Es decir, este proceso, el proceso de refacción de esta infraestructura y acondicionamiento se hizo en coordinación con los proveedores de la tecnología, pero fue una empresa local la que se encargó de realizar estas obras. Y esto se vincula de nuevo con esa etapa de selección de la tecnología. Es decir, el hecho de haber seleccionado una tecnología de segunda generación permitió que una empresa local hubiese podido acondicionar la planta para que propicia a las condiciones técnicas que requería la planta para operar. En otras palabras, si se hubiese pensado en instalar una planta de alta tecnología súper robotizada, como sabrán, las condiciones de operación en estas tecnologías en la frontera del conocimiento son extremadamente exigentes y con tolerancias muy bajas.
en el sentido de pues, temperatura de los ambientes, control de humedad, niveles de vacío, presiones de aire comprimido, es decir, todos los parámetros técnicos están muy afinados y con unas tolerancias muy pequeñas. Una empresa local que tampoco, evidentemente, tenía experiencia en instalar este tipo de infraestructuras, probablemente, pues tal vez tampoco habría podido acondicionar esta infraestructura, lo cual habría llevado de nuevo a esa dependencia tecnológica de que hubiese tenido que ser la propia empresa proveedora de la tecnología la que hubiese, digamos, liderado ese proyecto de acondicionamiento. En este caso no fue así y eso evidentemente tuvo también un impacto importante, ¿no? Entonces, bueno, quería también en este punto comentar algo dentro de este proceso, ¿no? Y hablar un poco de las dificultades que enfrentó el proyecto. Evidentemente, claro, esto no fue un proceso que fue rodado, que fluido y sin ningún problema, más bien todo lo contrario, los problemas fueron desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, pues como comentaba, desde que cuando se contrató la tecnología no había lugar para la instalación, hubo problemas para la desorganización de equipos, bueno, problemas digamos, para obtener los desembolsos que tenían que ser aprobados en aquel momento por el Ministerio de Minería a través de leyes financiales. Y, bueno, pues eso no en todos los casos ocurre así. Hubo problemas y, bueno, quiero decir que esto es algo natural y el hecho de que haya problemas también lo que quiere decir es que ha habido un intento, es decir, es que se están haciendo cosas. Si no se hace nada es cuando, evidentemente, no hay problemas. Si no tenemos problemas, mejor no hacemos nada. Si nos metemos en esto, sabemos que va a haber problemas, ¿no? Bueno, ¿y cómo se solucionaron? Quizá lo más importante o quizá el secreto del éxito de este proyecto fueron un poco tal vez las personas, ¿no? Es decir, al final los proyectos los llevan a cabo personas, por mucho que tengan cargos políticos, cargos técnicos, etcétera, pero al final no dejan de ser personas. Y en este proyecto tuvo la suerte el proyecto de contar con personas realmente excepcionales, ¿no? Pues desde aquellas que articularon ese proceso de traducir las demandas de los pueblos originarios en documentos técnico-políticos, en planes de acción, las personas que, digamos, capitanearon el buque en medio de una tormenta permanente y fueron capaces de, bueno, pues de al final, digamos, ir lidiando con los diferentes problemas que acontecieron y que, bueno, en realidad se dejaron la vida y la salud por el proyecto. O sea, realmente verdaderos patriotas, ¿no? No como otros que son patriotas de bandera y de discurso vacío y que luego venden la riqueza al mejor postor, sino patriotas de verdad que, como digo, se dejaron la vida en este proyecto, ¿no? Pues personas como Luis Alberto Echazú, Juan Carlos Montenegro, Ronan Carballo y muchísimos otros que, bueno, que dieron todo lo que pudieron y estuvieron ahí para que el proyecto avanzase. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues un poco la forma de quizá de explicarlo es a través de un proceso de traducción de intereses. Es decir, lo que estas personas excepcionales consiguieron fue, a pesar de las, digamos, desavenencias entre los diferentes actores, a pesar de desavenencias políticas entre familias políticas con intereses enfrentados, con técnicos que no les gustaba el proyecto, con los diferentes actores, ¿no? ese mare magnum de actores que participó en este proyecto, fueron capaces de alguna forma, sintetizar esas posturas enfrentadas y convertirlas en discurso hegemónico apropiable por todos esos actores. Es decir, consiguieron hacer digamos, implementar una lógica de pensamiento, es decir, a pesar de nuestras diferencias, esto que quiero yo también lo quieres tú, y convertir eso en discurso hegemónico. Yo creo que ese fue el gran secreto de este proyecto y fueron, como digo, pues el equipo excelente que lo lideró. Bueno, con esto cierra ese tercer periodo, que bueno, fue la puesta en marcha de la planta de baterías que tuvo lugar en febrero de 2014. Bueno, en este punto quería hablar un poco de resultados. Bueno, ya yo creo que, como decía al principio, la presentación de Marcelo ha sido autoexplicativa. Yo voy a hacer aquí una serie de puntualizaciones muy rápidas
Bolivia consiguió desagregar el paquete tecnológico y abrir la caja negra. Yo creo que eso es evidente. Y quiero hacer un paso por el recorrido histórico y una reflexión en torno a esto. Es decir, en 2014 se contrató una tecnología que eran estas celdas que hay aquí, las que mostró antes Marcelo. Entre 2014 y 2016 se diseñaron más de 40 configuraciones para aplicaciones diferentes, como se ha mostrado antes, para aplicaciones para iluminación, para electrificación rural. También hubo productos, por ejemplo, para la minería, ¿no? Para que los mineros en Bolivia bajasen a la mina con una batería más liviana que la que usaban antes, eran de plomo ácido y eran pesadísimas y no duraban nada. Al final, hasta 2019, que se consiguió diseñar incluso este vehículo eléctrico con baterías de 6,4 kilovatios hora. Es decir, de la tecnología inicial, esta es la reflexión, de la tecnología inicial de 240 vatios hora se ha escalado en 30 veces en cuestión de, no sé, 5 años, 4 o 5 años. Claro, si pensamos esto en la importancia que tiene, si lo miramos así, es decir, cuánto ha costado al mundo, podríamos decir, a los países del centro que han invertido miles y miles y miles de millones de dólares y muchísimo, muchísimo tiempo con toda su infraestructura y toda su potencia de su sistema de innovación. Hablamos de que el litio se empezó a estudiar en los años 70, tal vez, una cosa así. En el 91 se comercializó la primera batería. Bueno, y ahora sí, hay tecnologías, vehículos eléctricos y demás. Pero todo eso que estos países del centro, con una inversión, insisto, multimillonaria, por eso decía al principio que la inversión tal vez aquí en este caso no es tan grande. En cuestión de 5 años, tal vez las baterías que se producen ahora en Bolivia no son como las que produce Sony desde el punto de vista tecnológico. Pero no creo que sea ya una cosa tan diferente desde el punto de vista de la comprensión y del conocimiento con lo que se está haciendo ahora en Bolivia. Entonces creo que esto es una reflexión bastante importante. Por otra parte, el desarrollo de la cadena de valor se cumplió en la escala piloto, es decir, se produce en Bolivia carbonato de litio, se puede purificar carbonato de litio a través del desarrollo de un proceso propio, se producen los insumos litiados, se producen materiales catódicos en escala piloto, como se ha mostrado también antes, un catálogo inmenso, más allá de lo que se compró inicialmente en esta tecnología de pilotaje de materiales catódicos. Se producen materiales de litio y ha habido desarrollo de producto desde el punto de vista de integración, ¿no? Es decir, de integrar las baterías con otros dispositivos, ¿no? Fotovoltaica, etc. Bueno, esto, la consecuencia de esta es que se puede confirmar el control soberano sobre la cadena, ¿no? Y bueno, de cara desde un punto de vista más del valor de cambio, ¿no? De la parte comercial, ¿no? Y de las expectativas, esto comporta evidentemente una ventaja comparativa, es explotar y hacer uso de la ventaja comparativa natural que tiene el ser el propietario de los recursos, ¿no? En tanto que la estructura de costos de las baterías, gran parte de esa estructura de costos corresponde a los insumos litiados. Bueno, por último, en este sentido, se desarrollaron diferentes áreas de conocimiento y hubo impactos en diferentes dimensiones, pues desde nuevos diseños de celdas, fabricaciones de bienes de capital, se diseñaban celdas cilíndricas y los equipos para fabricarlas, se pueden modificar los procesos productivos, hay un conocimiento profundo en diseño, análisis y caracterización de materiales, capacidad de acondicionar infraestructuras de alta tecnología como esta, por supuesto, desarrollo de recursos complementarios, es decir, proveedores de bienes y servicios en torno al litio, es decir, un impacto, digamos, a una escala mayor. Esto en cuanto al estilo tecnológico. También una última reflexión, antes de concluir, que tiene que ver con las siguientes etapas del escalado, ¿no? Bueno, es decir, ¿qué permitió la etapa piloto? Bueno, permitió adquirir una mirada integral del negocio del litio, ver diferentes modalidades de asociación y ejecución de proyectos y, de alguna forma, el hecho de haber, digamos, probado diferentes alternativas, de alguna forma reduce la dependencia tecnológica, fortalece el control sobre la cadena y impulsa las capacidades de negociación. Esto dio lugar en el año 2008 a la firma de un contrato histórico, único en la región, un contrato muy importante para la instalación de una serie de industrias, un emprendimiento conjunto con una empresa alemana. Las condiciones del contrato son a todas luces beneficiosas para Bolivia. Se habla de una empresa mixta con mayoría para Bolivia, una inversión conjunta de más de $1.000 millones.
la instalación en Bolivia de una planta de 8 gigavatios hora año para operar en 2022. Esto es una dimensión gigantesca, o sea, es decir, comparable con las gigafactorías que hay en cualquier lugar del mundo, de las no muchas que hay tampoco. Y esta firma alemana, además, aseguraba el mercado de las baterías. Bueno, todo esto se suspendió a finales del año pasado como consecuencia del golpe de Estado. Entonces, bueno, pues ahora mismo esto es una cosa que está suspendida. Yo en esta presentación, evidentemente, hablo de un periodo antes de esta situación. Entonces, bueno, esto no se sabe qué va a ocurrir, pero la reflexión es cuál habría sido la naturaleza de este acuerdo de no haber contado con la experiencia previa. ¿Habría tenido Bolivia las mismas capacidades de negociación? Bueno, eso nunca lo sabremos, da para la reflexión. Y ya para concluir, bueno, pues así a modo de síntesis, yo diría que el enfoque del proyecto en Bolivia fue tal que así. El dominio sobre las reservas fue la condición y las bases sobre las que se sustentó todo el proyecto. La viabilidad económica, es decir, en pensar en proyectos económicamente viables, pero sin olvidar la parte del desarrollo tecnológico, eso fue el medio. Y finalmente, la soberanía y la inclusión energética, el fin que pretendía el proyecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Eduardo, no se escucha, no sé si estás diciendo unas palabras finales, Eduardo. Sí, no, decía, muchísimas gracias, Iván. Una conferencia que se transformó en una clase, realmente la experiencia boliviana que vos recorriste como un actor principal me parece importantísima para que la aprendamos, la entendamos y la pongamos en marcha. Yo no sé si tenemos tiempo para recorrer alguna de las preguntas que se han hecho. Estamos a 9 minutos de que se cierre automáticamente este portal. Bueno, entonces, Iván, tomá las preguntas que están ahí en Question and Answer, QIA, y respondé la que te parezca más, que tenés más ganas de contestar o que aportarías más. Me parece que por ahí... Bueno, sí, aquí, bueno, sí puedo, no sé, en el tiempo que quede, ver si puedo contestar aquí. Un minutito. Un minutito. Bueno, dice, bueno, una pregunta interesante, dice, ¿cuáles deberían de ser los pasos críticos futuros que Bolivia debería tomar en el tema de baterías de litio? Pregunta Misael. Bueno, realmente yo ahora, bueno, quiero aprovechar esto para decir la coyuntura en la que estamos, ¿no? Yo creo que esto depende evidentemente de cuál sea el resultado del proceso electoral que está por venir en Bolivia. Creo que lo que ha ocurrido ha sido un quiebre importante, ¿no? Desde el punto de vista de la acumulación de todo ese conocimiento que ha habido y que se ha generado, ¿no? De alguna forma ha supuesto un freno para el proyecto y bueno, esto es algo definitivamente preocupante. Entonces, lo primero dependerá de cuáles son los resultados de este proceso electoral, el rumbo que tome el proyecto, ¿no? Si el rumbo que, digamos, los resultados electorales dan como resultado un color político que no apuesta por esta estrategia, es decir, por poner en valor valga la redundancia, esos atributos del valor de las baterías, es decir, que siga pensando que es importante el adquirir capacidades propias, el desarrollo tecnológico propio, que es importante el pensar las baterías para qué, ¿no? Y si por el contrario lo único que se piensa es en esta categoría del valor de cambio, es decir, lo único que se quiere es producir baterías con el único fin de vender y de competir en mercados internacionales contra pues, productores establecidos, si ese es el objetivo, yo creo que va a ser algo, digamos, no quizá lo más óptimo para el desarrollo del proyecto. Yo creo que algo, en mi opinión, importante es el tomar la escala, ¿no? el ir dando los pasos y avanzando poco a poco. Dar los pasos, no querer abarcar demasiado, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, diría esto para Misael. Bueno, no sé si creo que con esto, para acabar bien con el tiempo. Muchísimas gracias, Iván. Realmente un lujo esta conferencia. Gracias, Eduardo. Vamos cerrando, así no se nos corta
del canal. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar de este cuarto encuentro. Quiero agradecer en nombre de Innovate, CONICET, por la colaboración en la organización, a CONICET, por supuesto, en especial a Sergio Romano y a Mariana Míguez de la Gerencia de Vinculación Tecnológica, Javier Secoli en la transmisión del evento, impecable. Por supuesto, a las personas e instituciones que nos apoyaron, a Janet Sánchez de CEPAL por su valiosísima conferencia inicial, a Ernesto Calvo, Ruth Rade, Yanka de Martor y Juan Carlos Montenegro por participar en el primer panel, a Vera Miñaki, Ingrid Garcés, Saúl Cabrera, que no pudo estar por el retraso que tuvimos, pero que apoya siempre estos eventos, y por ese panel que fue coordinado además por Cecilia Alonso, a Martina Gamba, a Mario Grájeda y a Marcelo González por el panel de hoy, que estuvo coordinado por Erika Carrizo, por supuesto a Iván Aranda, y de la Universidad Autónoma de Madrid por su trabajo en Bolivia y por habernos ofrecido hoy su reflexión tan útil para los desafíos que tenemos por delante, a Eduardo Dworkin de ICTEC por haber presentado y comentado esta conferencia, y por supuesto, bueno, al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, a la Agencia de I+D+I, al IADE y a la revista Realidad Económica, a ITEC de IPF y CONICET, al Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y de Materiales de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, al Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad de Antofagasta de Chile, instituciones todas con las que esperamos seguir interactuando para avanzar en este camino común del desarrollo en América Latina, que tiene a la soberanía sobre los recursos naturales como una condición, a la producción y a la tecnología nacional como el medio, y a la transición hacia regímenes económicos y energéticos ambientalmente y socialmente sustentables como el horizonte de bien común. Ahora sí, entonces, demos por concluido el cuarto seminario ABC de litio sudamericano 2020 y hasta la próxima, seguimos en contacto.